Bienvenidos todos al reporte energético de las energías de septiembre del año 2022. Lo que vas a escuchar acá es un panorama de lo que estamos viviendo a nivel energía, a nivel evolución espiritual, tanto en lo individual como en lo colectivo humano y también a nivel del planeta Tierra, que está atravesando también cambios interesantes en esta etapa de ascensión. La mayoría de nosotros hemos tenido un mes de agosto tremendamente convulsionado, intenso, donde si lo juntamos con los últimos días del mes de julio parecieron literalmente casi un año. Fue un mes de un atravesar estructuras energéticas y espirituales como no hemos tenido precedente, y sin importar de, como les cuento siempre, si estás muy enterado de lo que está pasando a nivel evolutivo en conciencia planetaria y en apertura de conciencia para la humanidad, como si no, las cosas están sucediendo y nos afectan energética, emocional, física y en muchos casos también mentalmente a todos. Estamos atravesando un momento planetario en el que muchos ahora comienzan a buscar algún tipo de claridad o de verdad en lugares alternativos, fuera de los medios de la propaganda y de lo que se transmite desde el poder a las masas. Muchas personas ya se han dado cuenta de que hemos sido, no solo en el último tiempo, sino a lo largo de los años, engañados intencionalmente por quienes están en el poder. Y es por eso que la gente empieza a buscar la forma de dejar de escuchar lo que quieren imponernos para empezar a comprender dónde está la verdad interior y cuál es la salida de este sistema que evidentemente no funciona. Muchos se han dado cuenta ya de que no hemos vivido libremente, que hemos tenido siempre a la mano elecciones que no nos han sido las más auspiciosas a nivel espíritu, a nivel emocional, a nivel incluso de conveniencia a la hora de poder transitar una vida que sea más tranquila y que haya sido administrada de manera más consciente o acertada. Se ha quedado cada vez más en evidencia que muchas de las situaciones convulsas que atraviesa la humanidad y muchos de los países en los que todos nosotros vivimos han siempre tenido un impulso escondido, una agenda que tiene que ver con los intereses de algunos pocos y cómo hacer a través de la manipulación emocional y de la realidad de la gente, hacer que estos personajes se llenen los bolsillos. En definitiva, no estoy contando nada nuevo, esto es simplemente compartir un poco lo que quizá para muchos, incluso los que más hayan resistido de alguna manera el intentar conectar con por qué y para qué pasan ciertas cosas, han empezado ya a preguntar qué es lo que sucede, cómo es que sucede, cuándo todo esto sucede y para qué. Y esto está llevando claramente a que en su despertar de aquello que no se ve, de aquello que tiene que ver con lo que sienten a nivel energético, pero que no tiene que ver con lo que está pasando a nivel cotidiano en sus vidas personales, entonces por lo menos intenten ingresar a un espacio de realidad invisible donde poder investigar o averiguar o conseguir respuestas a algunas preguntas. Lo cierto es que mientras se desarma internamente como externamente el panorama que a nivel económico, a nivel colectivo, a nivel país, ha ido llevando a que muchos estén en una situación constante de crisis, en una situación de perpetua supervivencia. Lo que empezamos a intentar es trabajar, en el mejor de los casos, o frenar para observar
cómo fue que llegamos hasta acá tan rápido, con tanta inercia y a un punto que pareciera ser como un punto no solo de no retorno, sino muy catastrófico a la hora de vislumbrar lo que viene. Nadie quiere seguir viviendo en caos, nadie quiere seguir viviendo en una situación global que parece no tener salida o esperanza. Entonces empezamos a ver que la gente empieza de alguna manera a frenar, pero no quizá para tomar acción de manera inmediata, sino para reflexionar en qué es lo que pasó y en dónde estaba cada uno a la hora de que todas las cosas se fueron acelerando en el último tiempo. Yo creo que lo más importante de lo que va a traer el mes de septiembre tiene que ver con el hecho de frenar y ver cómo fue que yo llegué a donde sea que esté ahora sin buscar o intentando buscar responsables afuera. ¿En dónde estaba yo? ¿Qué decisiones tomé yo? ¿Cómo puedo aportar al cambio? ¿Cómo puedo frenar que me sigan empujando en la locura colectiva a niveles insalubres de estrés? Lo cierto es que esto es posible después de un mes intenso, pero también es posible porque de alguna manera en esta batalla interna, externa, interna con uno mismo, externa con la realidad, comienza a verse claro que el estrés es el factor que nos ha llevado a vivir sobreviviendo, si quieren. Y esto hay que agradecérselo al momento de reflexión y de pausa y de alguna manera para algunos de relax a los primeros días de septiembre, porque para la segunda quincena de septiembre vamos a volver a sentir cómo energéticamente esta situación global y personal se vuelve a elevar, se vuelve a tensionar y vuelve a ponernos a prueba a ver hasta dónde podemos estirarnos, hasta dónde podemos hacernos todavía un poco más flexibles y poniendo a prueba hasta dónde y si realmente hemos conseguido aprender formas en las cuales no entrar en la locura que se genera a veces desde el entorno, pero que no nos pertenece. Como les conté y como ya de manera personal cada uno de ustedes sabe porque lo ha vivido, agosto fue muy intenso, pero los primeros días entonces de septiembre van a tener una sensación de remanso, de poder frenar un minuto, de poder descansar un poco. Y si quieren, esto es como cuando alguien pasó por una situación muy tensa, donde puso mucho de sí, donde en un campo de batalla uno queda malherido y llega el momento del alto el fuego momentáneo y cada uno de los contrincantes o cada una de las partes empieza a recapitular un poco, a ver qué bajas hubo, qué pasó, dónde están las lastimaduras, dónde empiezo a procurar la atención de esos lugares donde he quedado maltrecho, pero sabiendo o intuyendo que esa pausa no va a ser para siempre. Esto lo vengo compartiendo con ustedes desde hace bastante y lo cierto es que para cada uno a manera individual y particular, sin que sea mejor o peor, simplemente tiene que ver un poco con la configuración astrológica personal de la carta, pero también con la generación a la que pertenezcamos y con la forma en la que espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente hemos atravesado estos años de pausa obligada. Hay que ver cuál de este ciclo, cuál de los años, si el 2020, el 2021 o el 2022 han sido el más difícil para cada uno de nosotros. Lo cierto es que, como hemos hablado ya muchas veces, este es un ciclo que ha comenzado y que todavía no terminó, que promete, entre comillas, terminar al menos en un ciclo astrológico de mucha turbulencia y mucha inquietud a fines de este año, dando comienzo a un 2023 que va a abrir otro nuevo momento, cuando en realidad todo este gran
pasaje, incomodidad, aprendizaje, se va a poder realmente entender, incorporar, valorar para alrededor del 2030, 2032, porque en el momento en que las cosas suceden, históricamente sabemos que atravesamos la situación como podemos, con lo que tenemos, cómo nos sale, pero después con el tiempo podemos realmente rever qué fue lo que pasó ya con otro panorama que no es el de la urgencia de lo que está sucediendo. Algo parecido parece ofrecernos el inicio de septiembre, donde nos van a dar un respiro, pero vamos a empezar a sentir probablemente alrededor del 13, entre el 13 y el 16, 17, que esto empieza nuevamente a hervir, algo va a empezar a hacer ebullición interna, y tiene mucho de todo esto que ver con la actividad energética solar, con la actividad de lo que va sucediendo a nivel planetario, en los cambios de estructura, en los cambios energéticos que generalmente impactan de manera directa en la célula, en nuestro sistema nervioso, en todo nuestro sistema físico, y que se vive con mucha intensidad de luz, intensidad de energía extra que no sabemos muy bien, porque el cuerpo no tiene idea de qué hacer con ellas, qué hacer con esa energía, cómo traducirla, si es bueno, si es malo, pero se vive como un estado de preocupación o de alerta, salvo que y solo que sí has entendido realmente de qué se trata todo esto, y entonces tu sistema nervioso y vos, estando al mando a través de tu conciencia, puedas llevar tranquilidad a la conciencia del cuerpo, y entonces establecer un traspaso que no va a quitar el hecho de que igual va a ser movilizante, pero que va a ser mucho menos estresante y nocivo para tu sistema, por lo menos nervioso. ¿Cuál es la recomendación? Creo que este va a ser uno de esos meses en los que va a meritar hacer en la mitad del mes otro video donde poder compartir qué es lo que trae la segunda parte, porque lo que nos importa ahora a todos es cómo frenar y recuperar energías. Hemos hablado a lo largo de mucho tiempo en el 2020 para los que pudieron estar abiertos a recibir, porque muchos otros lamentablemente lo pasaron extremadamente mal y con mucho miedo, pero los que pudieron abrirse, lo mismo les sugiero ahora a el disfrute, la conexión con todo lo artístico, con lo que tiene que ver con hobbies, o buscar un hobby o una actividad manual que me permita distender, darle un relax a la mente, traerme a la conexión con el cuerpo y poder de alguna manera disfrutar, relajar, aún si no es época de vacaciones, porque en general, por lo menos los que estamos en el hemisferio sur, estamos todavía en mitad de clases, nos quedan unos meses para terminar el año. Los que están en el hemisferio norte están por empezar las clases, total que van a terminar su periodo de vacaciones. Entonces, por un lado, por el otro, antes de que para la segunda quincena de el mes de septiembre empiece como a notarse una cierta aceleración, ansiedad, sensación de que hay algo grande que está por pasar que no tengo idea qué es, que no tiene que ver con un hecho en lo particular, sino que tiene que ver con que todas estas energías literalmente han estado empujándonos sin que nos demos cuenta o dándonos cuenta hacia nuevos estadios de experiencia, nuevas formas de ser, nuevas formas de experimentar ser humano en la Tierra. Esto en muchísimos casos puede traer aparejado situaciones que se asemejan mucho a cuadros de depresión, pero teniendo en cuenta, obviamente no soy médica, así que no estoy acá para diagnosticar a nadie, pero lo que quiero compartir que es que en muchos casos, probablemente habiendo hecho un apoyo o una consulta dentro del ámbito de lo que consideren necesario, si el cuadro se agudiza o permanece, lo cierto es que en muchos casos no va a ser algo que permanezca en el tiempo, sino que simplemente vamos a poder realmente tomar conciencia de el nivel de trauma, de realmente de efecto postraumático que dejaron estos año
y medio para algunos países, 2 años para otros, después de tanto miedo, tanta tensión, tanta sensación de inseguridad, de desprotección y de no entender cuál era el enemigo, dónde estaba el enemigo. Y entonces esto es necesario cuando uno estuvo mucho tiempo en tensión o prestando atención. Lo que sigue, porque el cuerpo no puede permanecer eternamente en esa postura, es un estado de bajón energético, anímico, donde necesito, si es que soy valiente, abrir emocionalmente el espacio, energéticamente el espacio también, para poder dar paso a lo que vieron que he estado posteando y he estado hablando durante el mes de julio y de agosto, que tiene que ver con la famosa noche oscura del alma. Es más de una vez durante el proceso de despertar que tenemos este tipo de encuentro con aquellas cosas que no son agradables, pero que nos habitan en alguna instancia del ser, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel familiar, y que necesitan ser miradas para ser limpiadas, para ser liberadas. Excelente mes para trabajar asistiéndote con, por ejemplo, constelaciones familiares. Ustedes saben que en mi caso yo ofrezco sesiones individuales, pero les recomiendo muchísimo siempre hacer sesiones grupales donde poder observar, donde poder ser parte, donde poder participar, sentir, vivir el fenómeno de lo que implica creer que somos separados, pero no estar separados ni de nuestros ancestros ni de la gente que está en ese momento, en ese lugar, donde todos absolutamente tenemos una conexión que hace que lo que siente el otro también lo sienta, o que haya unidad desde aquellas situaciones que se han vivido en todos los árboles genealógicos de manera muy intensa: muertes, pérdidas, de hogares, de trabajos, de parejas. La cuestión es que es importante volver a trabajar internamente en la confianza, la necesidad y la purificación de los vínculos con los demás, no solo con la familia o con los amigos, y la sabiduría de entender y saber que somos seres sociales y que necesitamos de los otros para poder trabajar juntos para una mejor evolución, para el sentirnos mejor, para poder saber que no estamos solos en estos momentos a través de los cuales, bueno, realmente, ¿no? De alguna manera o de otra, todos hemos atravesado con algún tipo de tensión o desafío. Para la segunda etapa o la segunda parte de este mes, es probable que sientan a nivel físico, a nivel psicológico, que sube la tensión, que sube la ansiedad. Es importante en lo posible haber no solo encontrado un hobby para poder calmar el sistema nervioso y hacer algo más que no sea sentarme a mirar la tele para distender, sino que pueda hacer algo creativo y productivo. Es muy importante que tengas una actividad física, da lo mismo cual, que te permita moverte, que te permita estirar los músculos, que te permita conectar con tu cuerpo físico y con el hecho de que estás vivo aquí y ahora. El movimiento es parte de lo que implica evolucionar y estar entonces en contacto con el aquí y el ahora. Es lo que nos permite ir viendo qué pasos necesito dar para ir llegando en corto, mediano o largo plazo al cumplir alguna meta que necesite llevar a cabo, para saber que estoy saliendo de ese lugar, no importa qué tipo de experiencia o qué tipo de lugar hayas vivido durante estos casi 2 años en los cuales se puso la vida de muchos en pausa. Atravesaron muchas situaciones de pérdidas familiares grandes e importantes. En otros casos ha habido situaciones mucho más complejas a nivel familiar, a nivel relacional, que todavía tocan digerir. Así que, como sea, aprovechen esta primera parte del mes de septiembre, teniendo en cuenta que necesitamos darle un gran apoyo y soporte al cuerpo físico para que no presente
enfermedades más grandes a la hora o por haber estado desoyendo lo que nos pasa a nivel emocional y habiendo no dado un soporte adecuado a través de una buena alimentación, a través de movimiento, a través también, por supuesto, de eventos sociales, de encontrarte con tu gente querida, de poder compartir, porque de esto también nos alimentamos. Espero de corazón que tengas un buen mes de septiembre. Saben que de acá a fin de año todo va a ir en aumento a nivel energético. Vamos a ver cómo es que viene la segunda parte de octubre. Acuérdense que noviembre volvemos a tener época de eclipses y noviembre y diciembre prometen estar nuevamente muy intensos. Así que cada ratito que tenemos entre la intensidad de un mes y otro es importante distender. Es probable que duermas mucho, que tengas mucha fiaca, que tengas ganas de estar sentado al sol tomando mate sin mucha otra cosa más. Igual acompaña al cuerpo, llévate a hacer alguna actividad física, entra en una rutina saludable, en una rutina que te permita expresar y no estar contenido y sostenido en rutinas que han simplemente servido hasta ahora para sobrevivir o para mantenerte en espera o mantenerte también quizás en la sensación de que no te toca a vos, de que no lo mereces, de que no te va a pasar nada bueno. Hay que romper con eso, porque todas estas energías, si bien generan mucha, ya les digo, ansiedad y mucho enojo, mucha bronca contenida que necesita verse y sanarse, también es cierto que todo eso nos está impulsando al movimiento, a la acción y al cambio productivo. De nosotros depende qué hacemos con ese combustible. Les mando un abrazo grande. Volvemos a encontrarnos, Dios mediante, para el reporte energético del mes de octubre del 2022. Gracias.